hoy cerramos la semana con un santo el Padre. Sí, Señor. Menos mal que el Señor me dio una buena voz. Y decía que hoy estamos cerrando una semana, que es la semana conocida como la Pasión de Cristo, la Semana Santa. Y hoy lo estamos cerrando con un hecho que nunca antes se había repetido, que es la resurrección. Diga conmigo, resurrección. Y si eso no hubiese ocurrido, usted y yo no estuviésemos acá. ¿Usted sabe por qué? Tan sencillo como entonces usted y yo estuviésemos todavía sumergidos en un mundo de pecado, en un mundo de oscuridad, en un mundo, como decía Pablo, de delitos y pecados. ¿Por qué? Porque por medio de la resurrección de Cristo estamos, tú y yo estamos acá. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Ah, pero con esa carita, el mismo Cristo hubiese dicho, no, yo me quedo. ¿Ah? ¿Cuántos lo creen? Mire, el día de hoy es un día para estar celebrando, pero en el mundo usted tiene un cumpleaños y usted derrocha, y brinca y salta, se quita los zapatos y eso. Y en la resurrección de Cristo, que es quien nos dio nuestra vida, amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Imagínate con ese amén, no vamos a estar en ninguna parte. Pero hoy yo les vengo a hablar acerca de esto que ocurrió ese día, un domingo como hoy, hace más de 2000 años. Yo quiero que usted abra su Biblia, cuando lo tenga, me dice amén y se pone de pie. Yo quiero que usted vaya conmigo al Evangelio de Mateo, al capítulo 28. Capítulo 28. Cuando lo tengan me dicen amén y se ponen de pie. Mateo capítulo 28. Y dice de esta manera: después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Dígale que está a su lado: quitó la piedra. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Padre, te damos gracias, Señor. Le damos gracias, Padre, por ese sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario y su posterior resurrección. Te damos gracias, Padre, y ponemos este servicio en tus manos, para que sea tú esta tarde, Señor, revelándonos el poder detrás de la resurrección. Todo eso que ocurrió, Señor, en esa resurrección de tu Hijo amado. Señor, gracias, Padre. Danos revelación, danos discernimiento, danos entendimiento, Señor, para poder entender, Señor, todo lo importante, no solamente para el mundo, sino en nuestras vidas espirituales. Llévate todo aquello que no es tuyo, todo aquello que el enemigo quiere poner para robarse, Señor, esa palabra, y que esa palabra se haga rema en nosotros y salgamos de acá de una manera diferente, Padre. Gracias, y podamos valorar, Señor, el sacrificio y esa resurrección. Bendice, Señor, bendice, Padre, a cada uno de los que están acá esta tarde, Padre, y derrama, Señor, de tu presencia y llévate, limpia los aires para que tu palabra fluya. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Dígale que está a su lado: prepárate, prepárate. Y hoy yo quiero comenzar hablando de la tumba. La tumba. Todos nosotros podemos imaginar la tumba, ¿verdad?, como un sitio lúgubre,
un sitio oscuro, un sitio frío, un sitio húmedo, un sitio no muy grato. Esa es la tumba. Y la tumba para muchos es el final. Y le voy a decir algo, la tumba, y esto va para alguien acá, la tumba puede ser cualquier cosa que nosotros estamos pasando en un momento determinado. La tumba puede ser la pérdida de tu trabajo. ¿Ahora qué hago? No tengo trabajo, tengo que pagar los biles. La tumba puede ser un problema en tu pareja que está a punto de zozobrar tu matrimonio y terminar el matrimonio. Eso puede ser tu tumba. La tumba puede ser un trabajo, una empresa que quebró. Esa puede ser tu tumba. La tumba puede tener diferentes significados dependiendo de cómo lo que tú estás pasando en este momento. Es ese lugar frío, ese es el momento frío, ese momento oscuro en nuestra vida, como dice también el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, y eso muchas veces está sobre nuestra vida. La tumba. ¿Qué es la tumba? ¿Qué significó la tumba en ese momento? La tumba fue una transición. Dígale que está a tu lado, la tumba fue una transición. Fue una transición entre el sacrificio y la resurrección. Cada uno de nosotros nos es necesario, oiga bien, pasar por la tumba. Cada uno de nosotros es necesario pasar por procesos de transición. Cada uno de nosotros es necesario estar en la tumba para poder salir de una manera diferente. Y eso fue lo que ocurrió ese día. Y eso fue lo que ocurrió en ese evento. Y vengo a darte buenas nuevas. Cuando tú piensas que tu matrimonio está ya a punto de zozobrar, es una transición, porque después viene reconciliación y viene una nueva luna de miel. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Y a veces hasta un bebé. Quebramos en un negocio y pensamos que ya no hay salida. Tengo una buena noticia. El quebrarte en el negocio que quebraste es un negocio que te va a dar a ti nueva información para levantar un nuevo negocio con nuevas perspectivas, nuevos objetivos y nuevos alcances. ¿Cuántos lo creen? El Señor es el único que puede convertir un fracaso en éxito. Y todo lo que pensaban que la tumba iba a retener al Hijo de Dios, se convirtió en un éxito. ¿Por qué? Porque fue en la derrota completa del enemigo. Entonces te vengo yo a decir esta tarde que la tumba solamente es una transición. Dile que está a tu lado, es una transición. No es el final, es una transición. Y mira lo que dice esta escritura en Miqueas 100, capítulo 7, versículo 8. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Dile que está a tu lado, aunque caí, me levanto. Aunque te caigas, el Señor te levantará. Dile. Tócale así, dile, aunque te caigas, el Señor te levantará. Aunque te caigas, el Señor te levantará. Y yo sé que eso es una palabra para alguien aquí. Hay mucha gente que piensa que está derrotado. Hay mucha gente que piensa que ya no tiene ya para qué otra cosa hacer. Hay mucha gente que quiere estar permanentemente en el piso. Pero hoy el Señor te dice, levántate, levántate, levántate. Te caíste una, te caíste dos, te caíste 3 veces. Levántate, levántate. La palabra dice que 7 veces se cae el justo y 7 veces se levanta. Y si tú lo crees, ¿cuántos dicen amén si tú lo crees? La palabra es muy clara cuando lo dice. Porque aunque caí, me levantaré. Y dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí. Aún cuando esté en el suelo, tú le
que no todo termine en la tumba. Todo el mundo pensaba que la tumba era el final, pero no, la tumba era el comienzo de algo diferente. La tumba era el comienzo donde tú te repotencias y donde cuando sales de la tumba ya no eres el mismo. Cuando sales de la tumba sales convertido. Cuando sales de la tumba sales como una nueva persona. Cuando sales de la tumba sales como una nueva creación. Por eso la palabra dice que ya nosotros no somos, sino somos una nueva creación, que el viejo hombre murió. ¿Por qué? ¿Dónde murió? Ahí, en esa tumba, en ese proceso. Y ahora sale alguien diferente. ¿Alguien diferente para qué? Para caminar en nuevos niveles. Entonces es bien importante que tú y yo entendamos qué es la tumba, qué significa la tumba. En el momento de que se termine el proceso de la tumba, la Escritura dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mire, cuando usted sale de esa transición, cuando usted es convertido en una nueva criatura, hay algo en usted y en mí que nos mueve a hacer cosas diferentes. Y eso es el Espíritu Santo. Cuando Él le describía a los apóstoles que iba a morir y que al tercer día se levantaba, ellos no le creían, no sabían lo que le estaba diciendo. Y Él decía: no se pongan tristes porque yo le voy a dejar al Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros salimos de esa transición, salimos como un hombre nuevo. Diga conmigo: hombre nuevo. Ya no somos el mismo, ya somos diferentes. Y me gustó mucho lo que decía esta mañana el pastor Rob. El pastor Rob hablaba acerca del testimonio de nosotros. Cuando nosotros somos nuevas criaturas, cuando nosotros salimos de ese proceso y somos resucitados, ya ese ser resurrecto que eres tú y que soy yo, somos completamente distintos. Y te voy a decir algo más, y esa distinción tiene que darse en tu testimonio, donde tú estés, en el trabajo, en la calle, en la escuela, en la iglesia, en el vecindario, donde tú estés, tú debes dar testimonio de que tú y yo somos nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque entonces la resurrección de Cristo no tiene ningún valor. La resurrección de Cristo, usted no tiene qué pasó con la resurrección de Cristo. Entonces yo sigo siendo el mismo. Cristo pasa por ese proceso, porque en el primer proceso de la cruz, ¿qué pasó en la cruz? En la cruz Él pagó por nuestros pecados, por los tuyos y por los míos. Predicaba yo la semana pasada, hablaba sobre la cruz y sobre los clavos. ¿Y por qué Jesús en su momento él pudo haber cerrado el puño para que el clavo no le traspasara la mano? Y te voy a decir algo, ¿sabes por qué no lo hizo? Porque ese clavo, detrás de ese clavo estaba su mano, y detrás de su mano estaba la lista de pecados e iniquidades tuya y mía. Esa lista secreta que nadie quiere que nadie conozca. Nuestra lista secreta, ¿verdad? La tenemos en el bolsillo. Que somos malhumorados, que somos orgullosos, que somos prepotentes, que somos mentirosos, que somos rencorosos, que somos chismosos, que somos murmuradores. Nadie quiere saber que esa lista. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús en la cruz del Calvario puso la mano. Esa mano que salvó gente, esa mano que sanó gente, esa mano que revivió gente. Pudo haberse cerrado y haberle dicho al romano, o no haberle dicho nada, sino con cerrar la mano ya tenía. No lo hizo. ¿Y qué ocurrió en la cruz? En la cruz hubo el perdón de tus pecados y los míos, el lavamiento con la sangre de Jesús. Pero en la resurrección hubo la salvación y la vida eterna. Y ahí es donde se fundamenta tu fe y mi fe. Porque si no hubiese habido resurrección, y ya lo vamos a ver, entonces tu fe y la fe nuestra sería muerta. ¿Por qué? Porque Cristo no resucitó. Entonces tenemos que entender ese proceso de resurrección. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre,
también nosotros llevamos una vida nueva. Resucitó por el poder del Padre, tú y yo tenemos una vida nueva. ¿Y cuál es esa vida nueva? ¿Mediante qué? Mediante el poder de ese Padre, mediante el poder del Espíritu Santo, porque tú y yo no podemos hacer nada si no tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Dice el apóstol Pablo que no es con nuestro ser, sino con su Santo Espíritu. Yo no me puedo mover, no puedo hacer cosas. Entonces eso mismo lo dice acá, con el poder del Padre también nosotros llevamos una vida nueva. Dile que está a tu lado, tienes una vida nueva. Una vida nueva. Ya no somos los mismos, ya somos diferentes, ya somos distintos. Ya la gente tiene que verte a ti de una manera diferente. Ya donde tú vayas, la tiniebla tiene que huir. Ya donde tú vas, la gente tiene que saber que tú eres un hijo y una hija de Cristo. Ya la gente tiene que saber que tú eres un embajador, una embajadora del Señor aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque hay cambio, porque ya no eres el mismo, ya estás en una forma diferente. Entonces, la resurrección de Cristo, lo primero que hace que nos da la resurrección de Cristo es que testifica del inmenso poder del Dios mismo. Tenía que morir Jesús, porque a eso vino a la tierra. Y Jesús vino en forma de hombre. Pero todos sabemos que Jesús tenía 100% de hombre y 100% de divinidad. Y tenía que venir en forma de hombre para que él pudiera tener los mismos sentimientos del hombre. Y ese hombre sin pecado hubiese podido ir a la cruz para poder morir por ti y por mí, porque era un hombre sin pecado. Pero como era hombre, tenía emociones. ¿Y por qué lo dice usted, pastor? ¿Por qué? Porque él lloró cuando entró en Jerusalén. Y es una emoción de un hombre. Él se molestó cuando entró en el templo y tiró las mesas de los cambistas. Es una emoción del hombre. Él sudó gotas de sangre. Eso es algo del hombre, eso no es de una divinidad. Entonces vemos que el Señor mandó a Jesús en forma corpórea para que pudiera pagar por ti y por mí, para que pudiera asumir los gastos que tú y yo tenemos con respecto a los pecados, las iniquidades y toda esa cantidad de cosas como hombre y vieja criatura. Él no podía mandar a otro. Él tenía la forma de restituir ese puente que fue roto, era por medio de Jesús. La palabra dice que por el primer Adán entró la muerte, pero por el segundo Adán entró la vida. Que tenía que haber algo que tenía que restituir, y fue Jesús. Por eso Jesús fue a la cruz. Por eso Jesús se dejó crucificar, porque era la